arco lleva el nombre de Gandiva y quien es siempre famoso entre los guerreros de Cuadriga por vencer a sus enemigos. Una vez satisfizo a Shiva al cubrirlo de flechas cuando Shiva se presentó como un falso cazador no identificado. Muchas gracias, Adideva. Ok, voy a leer yo el 39, a ver si alguien por ahí está disponible para el 40. Les va bien a los hermanos gemelos que están protegidos por sus hermanos. Así como el ojo está siempre protegido por el párpado, ellos están protegidos por los hijos de Prita, los cuales consiguieron de nuevo su legítimo reino al arrebatarlo de las manos de su enemigo Duryodhana, tal como Garuda arrebató néctar de la boca de Indra, el portador del relámpago. ¿Alguien puede leer el 40? Si quieres yo leo el 40. ¿Mm? Oh mi señor, vive aún Prita, vivía solo por el bien de sus hijos huérfanos de padre. De no ser por esto, le hubiera sido imposible vivir sin el rey Pandu, que era el comandante más grande de todos y conquistó solo los 4 puntos cardinales únicamente con la ayuda de un segundo arco. Gracias, Alaksha. ¿Alguien más por ahí para el 41? Si quiere yo lo leo. Gracias, Agustín. Oh tú, el bondadoso, yo simplemente me lamento por Dhritarashtra, el que se rebeló en contra de su hermano después de su muerte. Él mismo me echó de su propia casa, a pesar de que yo soy su sincero bienqueriente, porque aceptó la línea de acción que adoptaron sus propios hijos. Gracias. 42. Si me permites, Ujú. Haribol, este no me sorprende. Habiendo viajado por el mundo sin ser visto por otros, las actividades de la personalidad de Dios, que son como las del hombre de este mundo mortal, confunden a los demás. Pero, por su gracia, yo sé que es su grandeza y, así pues, estoy feliz de todos sus aspectos. Gracias. Vamos al 43, ¿verdad? Pueden repetir, ¿eh? Si alguien tiene por ahí. Yo lo puedo leer. Aunque Krishna es el Señor y siempre está dispuesto a aliviar la aflicción de los que sufren, se abstuvo de matar a los kuros, a pesar de que cometieron toda clase de pecados, y a pesar de que veía a otros reyes agitando constantemente la tierra con sus fuertes movimientos militares, llevados a cabo bajo los dictados de 3 clases de orgullo falso. Gracias, Mataji. 44. Yo lo leo. El advenimiento del Señor se manifiesta para la aniquilación de los arribistas. Sus actividades son trascendentales y se ejecutan para promover el entendimiento de todas las personas. Si no, puesto que el Señor es trascendental a todas las modalidades materiales, ¿qué propósito podría cumplir al venir a la tierra? Muchas gracias, Astrid. ¿Alguien más? Ya nos falta uno. Oh amigo mío, por favor, canta las glorias del Señor, que ha de ser glorificado en los lugares de peregrinaje. Él es innaciente, y aún así adviene su misericordia sin causa para con los entregados gobernadores de todas partes del universo. Únicamente para beneficio de ellos, apareció en la familia de los devotos puros, los Yados. Muchas gracias. Bueno, me voy a regresar. Ahora sí quise que los leyéramos, pues ahora sí que de corrido, porque realmente todos recordemos que estamos en este capítulo eh, hablando de las preguntas de Vidura. Y para poner en contexto a alguien que esté por primera vez entrando o escuchando sobre este capítulo o sobre el tema, estos textos están relacionados porque Vidura está preguntándole a Údava, le está haciendo todas estas preguntas. Údava era un gran devoto de Krishna y cuando, bueno, es que déjenme hilar las ideas. Cuando Duryodhana
y su propio hermano de Vidura, Dhritarashtra, lo corrieron porque Vidura era un gran devoto de Krishna y él era muy sabio y siempre estaba aconsejando al rey Dhritarashtra. Entonces, pues él decía, ¿no? Y aconsejaba que no hiciera la guerra, que no le quitara el reino a su hermano Pandu. Y entonces, pues, no estuvieron de acuerdo con sus consejos. Le dijeron que cómo era posible que si era que vivía en su propia casa. Y entonces Duryodhana le dijo a su padre, Dhritarashtra, que lo corriera y que lo corriera así, que lo dejara solo con su respiración. Entonces, pues Vidura se fue del reino y estuvo pues como en un retiro, ¿no? En donde estuvo en el bosque y bueno, cuando en ese retiro en el que él estaba fue cuando encontró a Údava. Entonces, aquí es en donde se está desarrollando todo este capítulo 1, en donde Vidura le está preguntando a Údava sobre las diferentes personalidades, sobre su familia, porque finalmente eran familia, ¿no? Algunos, sus hermanos, etcétera. Entonces ahorita vamos a hablar un poco más de eso. También me gustaría aquí comentar que de hecho hay un Uddhava Gita y este Uddhava Gita son las instrucciones que directamente el Señor Krishna le dio a Uddhava. Creo que esto ya se ve en los últimos capítulos de este Srimad Bhagavatam y bueno, esperemos que nos alcance esta vida, ¿verdad? Para revisarlo. Bueno, entonces en el primer texto, 38, Vidura le está preguntando a Arjuna, a Uddhava sobre Arjuna. Aquí ya no recuerdo si ayer o antier Adideva nos contó la historia de cómo fue que nacieron estos hijos de Vyasadeva, porque hay que recordar que Vyasadeva tuvo 3 hijos, uno de ellos fue Vidura, quien está justamente ahorita haciendo las preguntas, Dhritarashtra y Pandu. Entonces, ahora me gustaría continuar aprovechando que también en el texto 39, Vidura está preguntando por los hermanos gemelos, quienes son Nakula y Sahadeva. Y también está preguntando por Kunti. Dice en el texto 40, ¿vive aún Prita? Prita es un nombre que también se le da a la reina Kunti. Entonces, bueno, en una ocasión, Pandu, quien es el esposo de la reina Kunti, él salió al bosque, él era un kshatriya, y salió al bosque a cazar. Entonces, él vio una pareja de venados y entonces disparó su flecha. Pero lo curioso es que cuando él se acercó a los venados, realmente eran unos sabios que estaban disfrazados bueno, no disfrazados como tal literal, sino se habían convertido, recordemos que en esa época, en esas eras, pues existían muchas cosas que ahorita para nuestra mente y para muchas veces no es como algo ordinario y creemos que eso no existe, ¿no? Pero incluso las personas, por ejemplo, bueno, no me voy a adelantar, ahorita les voy a decir eso, ahorita les voy a decir. Entonces, bueno, ahorita les hablo más. Y bueno, entonces él se acercó, habían como convertido estos sabios en venados para aparearse. Y entonces, cuando Pandu disparó su flecha y se dio cuenta que eran estos sabios, pues él pidió disculpas, estaba muy, muy apenado, muy desconcertado, pues al haber hecho esto. Sin embargo, este sabio lo maldijo y entonces dijo, la maldición consistía en que cuando él quisiera tener relaciones maritales, conyugales con su esposa, él iba a morir, no iba a poder, ¿no? Entonces,
pues ahora sí que lo maldijo en no tener hijos. Y entonces, bueno, el rey Pandú estaba muy, muy afligido con esta situación porque pues él quería tener herederos, ¿no? Siempre era como, si vemos en todos los reinos que se quiere tener, o en muchas historias podemos ver que siempre los reyes estaban buscando, ¿no? Un heredero al reino. Entonces, bueno, Kunti, el rey Pandu tenía dos esposas, una de ellas era Kunti y la otra era madre. Entonces la reina Kunti tenía una gran bendición, eh, que era que ella podía, bueno, déjenles explico cómo adquirió esta bendición así rápidamente. Eh, una vez un sabio vino a casa de su padre, entonces su padre le dijo que lo atendiera, que le ofreciera agua, comida, etcétera, que estuviera al pendiente. Y bueno, ella desarrolló este servicio y el sabio, el cual no, Durvasa Muni, ya me acordé de Durvasa Muni, eh, le dio esta bendición, quedó muy complacido con su servicio y entonces le dio la bendición de que ella podía tener hijos con semidioses simplemente con invocar un mantra. Y es a lo que iba que no me quería, ya me andaba adelantando, de que este tipo de situaciones, a veces como que para nuestra mente humana, a veces es un poco, nos causa como, no, no puede ser, ¿no? ¿Cómo puede ser así? Pues sí, en ese tiempo podían con mantras mandar un mantra y matar a una persona, con un mantra podían tener hijos, con un mantra podían cambiar de apariencia, etcétera, de acuerdo a esas bendiciones que tenían, ya sea porque habían desarrollado muchas austeridades o por bendiciones, ¿no? Entonces, bueno, después, pues Kunti le comentó a su esposo Pandu que ella tenía esta bendición y que entonces ella podía utilizar este mantra pues para poder tener a herederos, para poder tener hijos. Entonces Pandu estuvo de acuerdo y entonces la reina Kunti invocó primero a Yamarash. Yamarash es el superintendente de la muerte y con él nació un hijo. Su hijo fue Yudhishthir. Después ella, más adelante, invocó al rey Vayu, perdón, al semidios Vayu. Y con él, Vayu es el del viento, es el semidios del viento. Y entonces con él tuvo un hijo llamado Bhima. Y finalmente, más tarde, cuando ella invocó a Indra, el rey del cielo, pues tuvo a Arjuna. Pero no quedó esto de los mantras ahí, ella lo compartió porque obviamente tampoco iba a tener hijos Madri, la otra esposa del rey Pandu, ¿no? Entonces, Kunti compartió este mantra con Madri y entonces nacieron, bueno, invocó a dos semidioses que son los Ashwini Kumaras. Y entonces con ellos, de ellos pues nacieron dos hijos, porque eran dos. Entonces nacieron unos gemelos, los cuales eran Nakula y Sahadeva. Y algo muy interesante para resaltar de Nakula y Sahadeva es que ellos eran muy apuestos, eran muy, muy hermosos. Nosotros, por ejemplo, a veces vemos ahorita, ¿no? A personas que dices, ay, qué guapo, qué guapa. Y es muy curioso que un dato importante aquí es que cuando nosotros vemos a una persona muy hermosa físicamente, ni siquiera es tan hermoso como es en el mundo espiritual. Entonces, en el mundo espiritual todos son hermosos y la belleza que nosotros consideramos belleza en este planeta Tierra y en este momento, no es nada, ¿no? Comparada a la belleza que existe en el mundo espiritual. Entonces, aparte de que en el mundo espiritual con Krishna todos son como de la misma edad, como de unos 20 años y nunca envejeces. Entonces, bueno, y también Nakula y Sahadeva también eran excelentes médicos, ellos eran excelentes médicos ayurvédicos.
ellos lograban, por ejemplo, si curaban a una persona, si curaban a un animal, ese animal se volvía todavía más fuerte. Entonces, si ellos curaban, por ejemplo, a un caballo, pues ya el caballo tenía una fuerza o una velocidad de mucho, ahora sí que diferente que la de un caballo normal, ¿no? Por ejemplo. Entonces, bueno, em, bueno, finalmente, un día cuando Maharaj Pandu salió, no, perdón, no Maharaj Pandu salió, Kunti salió con los 5 niños, y entonces Maharaj Pandu quiso tener relaciones con su esposa Madri, y bueno, debido a la maldición que él tenía, pues murió. Eh, entonces, en esa época, en esa era, las esposas eran muy, ellas consideraban, ¿no? Eran muy fieles y entonces me gustaría aquí revisar a ver si lo anoté por acá. Ah, sí. La palabra fidelidad, porque ellas eran tan fieles que cuando su esposo moría, la mujer, ¿no? La esposa también deseaba irse, ¿no? Recordemos también que es un cambio de la muerte es simplemente como nuestra alma es eterna, es simplemente un cambio de conciencia, es un cambio de cuerpo, entonces, bueno, finalmente el hecho, ahorita nosotros podemos decir, wow, ¿no? Qué raro esto de que la mujer, de que se moría con el esposo. Entonces, bueno, ese tipo de situaciones son como para nosotros muy difíciles de comprender con las condiciones porque somos almas condicionadas, ¿no? Entonces, bueno, la palabra fiel significa firme y constante con tus afectos, ideas y obligaciones. Estaba revisando la diferencia entre lealtad y fidelidad. Y lealtad, por ejemplo, significa más que tú decides ser leal a algo porque, porque es por tu razón, porque tú así lo decides. Es algo que involucra la razón. Y la fidelidad es algo que no involucra tanto la razón, sino que involucra los afectos. Esa sería la diferencia entre la fidelidad y la lealtad. Entonces, en ese tiempo, pues las mujeres eran muy fieles a sus esposos, a sus compañeros, y cuando ellos morían, ellas decidían partir con ellos, además de que no veían la muerte como algo negativo, ¿no? Nosotros ahora vemos la muerte de una manera muy negativa, porque estamos muy apegados a todo lo que nosotros nos ha sido prestado por Krishna en este momento, en este mundo material, y estamos cegados por esa capa y esa energía ilusoria de Krishna llamada Maya. Entonces, por eso, para nosotros es muy difícil imaginar que no vamos a estar aquí. Y de repente pensamos, ¿y si no estoy aquí, qué pasará después? ¿Cómo va a ser el mundo sin mí y mis hijos y mi casa y mis deudas? Y entonces todo eso nos apega a este mundo material. Pero para ellas no era así en esa era, ¿no? En ese momento. Era algo natural y normal decir, yo me quiero ir. Es como tu esposo sale al súper y tú quieres ir con él al súper, vas al súper, ¿no? Entonces, para ellas era algo así, mi esposo está partiendo de este mundo, yo me voy con él, ¿no? Era visto de una manera como muy normal. Entonces, querían tanto Kunti como Madri irse con su esposo Pandu. Sin embargo, ellas tenían 5 hijos. Y entonces Madri fue quien se fue con Pandu y Kunti se quedó a cuidar a los 5 niños. Entonces, ok, bueno, entonces aquí después ya está hablando sobre Vidura está preguntando en el texto 41 sobre Dhritarashtra. Y, y entonces dice aquí que Vidura, era un gran bienqueriente de Dhritarashtra, a pesar de que lo había corrido de su propia casa, ¿no?
Aquí dice que esta es porque Vidura era un verdadero Vaishnava. Dice que un Vaishnava, Srila Prabhupada en el significado menciona que un Vaishnava desea todo lo auspicioso, incluso para sus enemigos. Y a diferencia de Dhritarashtra, pues Vidura siempre quiso alcanzar el servicio devocional sincero hacia Krishna. Por eso se convirtió en una gran alma que estaba totalmente entregada a Dios. Incluso él ni siquiera lamentaba no tener casa, haber sido pues alejado de cualquier pertenencia material, ¿no? Él decía que pues finalmente él tenía la misericordia del Señor y que él dependía totalmente de Krishna y que eso era una mayor libertad. Y cuando nos ponemos a pensar en esto, creo que no sé ustedes qué opinan, pero pensar que una verdadera libertad es depender de Krishna, creo que al menos a mí sí me hace sentido porque em, como ahorita lo mencionaba, ¿no? Cuando nosotros estamos tan apegados a todo lo material, eso a veces nos aleja, nos ciega, nos cega o ciega, bueno, ¿cómo sería? Y eso como que nos ata, ¿no? A este mundo, cuando en realidad no pertenecemos aquí. Entonces, cuando nosotros, o por ejemplo Vidura, que decía, es que yo soy más libre por esto, porque finalmente no tengo aparentemente nada, pero pues lo tengo todo con Krishna, porque dependo totalmente de él, y quién mejor que él cuando él es el más poderoso, el más hermoso, el más compasivo, el más, bueno, el más todo, ¿no? Entonces tiene sentido. Bueno, ahorita quiero que hagamos unas reflexiones. Más abajo, ya donde menciona que, a ver, en el texto 42. Bueno, aquí ya habla sobre Krishna y habla también sobre la orden de renuncia. Y en el significado, Srila Prabhupada menciona que una persona no debe estar en la orden de vida de renuncia a menos que esté firmemente convencido de que está protegido por el Señor. Y entonces menciona que esta etapa de la vida se le llama Abhayam Sattva Samsudhi. Y Abhayam significa sin temor. Y entonces aquí menciona Srila Prabhupada que un devoto de Krishna nunca siente temor de nada. Y aquí me hace recordar una frase que yo vi hace unas semanas en una serie. A mí me gustan mucho como las series donde hablan de culturas de otros tiempos. En esta se habla sobre los mongoles y bueno, donde involucran artes marciales y disciplina y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, recuerdo que había un monje eh, que era, no sé si ya lo había comentado antes, pero se me hizo súper interesante, lo voy a volver a comentar porque habla precisamente del temor. Le preguntaron a él, le preguntó el Khan, que era hablaba del imperio mongol. Entonces el Khan, cuando lo capturó y a este monje, no recuerdo su orden, pero era un monje, y era un excelente kshatriya, ¿no? Un excelente guerrero. Y le dijo, ¿tú no le temes a la muerte? Y el monje le respondió, yo no me aferro a la vida. Entonces, eso se me hizo tan interesante porque en realidad no es que muchas veces no le temamos a la muerte, sino me encantó esa parte de, al final hay que recordar que no provenimos de aquí, no hay que aferrarnos, ¿no? Entonces se me hizo como súper, como muy védico, ¿no? Su respuesta, por eso se me quedó muy grabada. Y entonces aquí nosotros ahorita podemos tener mucho miedo. El año pasado creo que fue un año de mucho temor, temor por la economía, temor por la salud, temor en general
sobre la muerte, ¿no? Y ya lo habíamos comentado antes, finalmente, desde que nosotros nacemos, lo único que tenemos segurísimo, segurísimo y bien firmadito es que nos vamos a morir, ¿no? No sabemos cómo va a ser nuestra economía, no sabemos cuántos hijos vamos a tener, no, o sea, en realidad no sabemos que si la familia, que si cuánto tiempo va a vivir nuestra familia. En realidad, lo único que sabemos es que así como nacimos, vamos a morir. ¿Cuándo? No lo sabemos. Entonces, finalmente eh, creo que, bueno, una de las reflexiones que a mí me surgieron mucho desde el año pasado con todo el asunto de la salud, de la pandemia y demás, creo que fue eso. Creo que ha sido, mi reflexión, se las comparto, ha sido tener una oportunidad para recordar esto, porque se nos olvida. O sea, estamos tan inmersos en todas nuestras actividades, disfrutando, ¿no? De este mundo. Y así es como en general todos estábamos, ¿no? Así como muy dormiditos creyendo que somos estos cuerpos, que somos, em, que somos casi, casi inmortales, eternos, y de repente llega esta llamada de atención de que si es o no es verdad y bueno, muchas situaciones que se comentan por ahí, creo que lo que finalmente hay que rescatar, o yo rescato, no quiero decir que ustedes, pero yo rescato, es que llega este llamado a decirte, hey, pues conéctate más con Dios, ¿no? ¿Qué realmente es? Quédate en tu casa y haz una introspección. ¿Qué realmente estás haciendo para tu salud? ¿Qué realmente valora tu vida, pero encuéntrale un propósito, ¿no? O sea, y entonces muchas personas he visto yo que han, como que sí ha sido un despertar un poquito de esa conciencia y de darse cuenta que sí es cierto, valoro más esto. Ojalá que todos recordáramos o todos recordaran que hay que conectarse con Dios, ¿no? Que finalmente si un día de estos te mueres por lo que sea, eh, pues hayas recordado en ese momento de la muerte a Dios, ¿no? Entonces creo que ha sido eh, unos tiempos de mucho aprendizaje. Sé que no todos lo han vivido de la misma manera, pero creo que es lo que yo podría como resaltar y que creo que va muy de acuerdo a lo que estamos hablando del temor, porque finalmente, eh, pues a veces muchas personas aparentemente se cuidan, pero por temor a morir, ¿no? Y entonces, en realidad es algo que inevitablemente va a suceder. Más bien, hay que recordar que un devoto de Krishna, pues no siente temor. Digo, es inevitable que sí creo que vamos a sentir temor. Yo creo que estamos un poco lejos todavía de ser un verdadero devoto de Krishna, de no sentir temor a la muerte, por ejemplo, y a muchas otras cosas, porque en general todo lo desconocido nos genera ese temor, porque nosotros somos pues muy controladores, ¿no? Tenemos esa cualidad de Krishna, quien es el supremo controlador. Entonces, finalmente nosotros, pues tenemos también esa cualidad de querer estar controlando absolutamente todo, ¿no? Y ya Razi y Prem en su clase del martes o miércoles nos hablaron sobre eso, ¿no? Sobre que todo el tiempo queremos controlar. Y entonces, por eso mismo, cuando hay algo desconocido, pues como está fuera de nuestro control, nos causa temor, ¿no? Porque no lo estamos controlando. Entonces, bueno, creo que ese es un gran aprendizaje. Y también habla aquí sobre Krishna, que él siempre es visto por sus devotos. Es decir, para las personas que todavía no están conectadas con Krishna o que todavía no han empezado un proceso del servicio devocional, de Vaishnavismo, es difícil. Yo recuerdo, por ejemplo, haber conocido en mi etapa adolescente, tenía muchos amigos de la India. Eh, y no eran todos precisamente devotos de Krishna.
Recordemos que todo esto de los Vedas es tan extenso que cuando solamente conoces una parte, pues te puedes desviar, ¿no? Y entonces yo recuerdo que algunos de ellos me decían, por ejemplo, yo un tiempo estuve trabajando con un indio, y entonces él y su hermano se reían, ¿no? Y me decían, ay, no, me decían, ¿cómo tú crees en Krishna? Todas esas son mitologías. Entonces, para las personas que no están fácilmente conectadas a Krishna, que no conocen este proceso, de primera instancia es muy difícil decir, Krishna vino e hizo esto y esto, o sea, como una persona aparentemente ordinaria. Entonces, eso es una parte difícil para las personas que no confían y que no conocen a Krishna. Entonces dice Srila Prabhupada en su significado que Krishna siempre va a ser visto por sus devotos, ¿no? Él siempre va a dejarse ver por sus devotos, y pues para las personas que son ateas, les va a confundir muchísimo todas estas actividades aparentemente ordinarias y terrenales, ¿no? Mortales, que ejecuta Krishna. Sin embargo, menciona que Krishna siempre desciende para cuando es necesario hacer un cambio, ¿no? O cuando es necesario, pues sí, me gustaría llamarlo cuando es necesario hacer un cambio radical, por decirlo así, porque recordemos que Krishna tiene a sus como asistentes, quienes son los semidioses, ¿no? Ellos son empoderados y les ha dado Krishna estas bendiciones de poder controlar la lluvia, el viento, el cielo, el fuego, crear, destruir, pero cuando las cosas se complican, pues entonces Krishna también desciende para poner orden, ¿no? Entonces, bueno, dice aquí, bueno, habla también de que Krishna siempre quiere a su devoto y quiere verlo como si como el héroe de algún episodio que él mismo ejecuta. Y entonces cada vez que hablamos de este tipo de situaciones en donde Krishna es el más misericordioso, Krishna te da la libertad, ¿no? O sea, incluso hasta cierto punto como que, pum, ahí te deja de controlar, ¿no? O sea, y digo, wow, entonces nosotros, como que es cuando te pones a pensar y dices, es verdad, ¿por qué yo quiero cambiar esto, cambiar lo otro? Veo defectos aquí, veo defectos allá, cuando esos defectos Krishna ni siquiera los ve. Entonces eso es como súper interesante, porque decir que Krishna es quien hace incluso es el héroe, ¿no? Pero él ni siquiera pide ¿cómo se le diría? Am, Crédito. Exactamente, gracias. Ese crédito, ¿no? Él ni siquiera quiere llevarse ese crédito. Y eso pasaba con Arjuna, ¿no? Krishna estaba dispuesto y ya tenía el plan de que se ejecutara la batalla de Kurukshetra. Él ya estaba decidido, ¿no? Por eso él hablaba y le dijo a Arjuna, esto ya está decidido, ¿no? Te guste o no, todos los ateos y muchas personas que han cometido muchas faltas van a morir. Ya lo he decidido, dijo Krishna. Y le dijo a Arjuna, pero tú vas a ser el héroe de esto, ¿no? Entonces, finalmente, claro que Arjuna era una gran alma y era un maravilloso devoto de Krishna, pero finalmente, aquí menciona Srila Prabhupada que Krishna eligió también a Arjuna para ser el héroe, ¿no? De lo que finalmente iba a realizar él. Entonces, pues sí, ni siquiera, y nosotros por nuestro ego, siempre queremos tener el crédito de todo, ¿no? Y a veces estamos buscando que nos reconozcan finalmente. Entonces, bueno, no creo que sea algo malo tratar a alguien bien y reconocerle que está haciendo algo bien,
pero es diferente a cuando uno quiere enseñorearse, ¿no? De eso y solamente hacerlo por ego, en comparación a cuando tú realmente lo haces porque, porque estás simplemente ayudando, porque es tu dharma, ¿no? Ayudar en ese momento. Entonces, bueno, habla aquí también sobre un verso del Brahma Samhita. El Brahma Samhita son versos que el señor Brahma le recita directamente a Krishna. Entonces, este verso es Ishwara Parama Krishna Satchit Ananda Vigraha Anadir Adir Govinda Sarva Karana Karanam. Este verso significa Ishwara es el controlador. Parama, supremo. Krishna, pues es la suprema personalidad de Dios. Sat Chit Ananda, recordemos que Sat es eternidad, Chit, conocimiento, y Ananda, bienaventuranza. Y Vigraha es forma. Entonces habla aquí de que Krishna es el controlador, es la suprema personalidad de Dios y quien es el controlador supremo, quien está lleno de eternidad, conocimiento, bienaventuranza, y dice que es Anadir, sin origen, y Adir Govinda es sin origen, pero es el origen de todo al mismo tiempo. Sarva Karana Karanam es la causa suprema de todo lo que existe. Recordemos que la causa suprema de todo lo que existe, ya habíamos puesto varios ejemplos como puede ser una vela, quien es la principal y de ahí puedes tú prender las velas que quieras, ¿no? Y lo interesante de esto es que esta vela no es prendida por nadie, es decir, esta energía de Krishna o Krishna mismo, él es totalmente sin origen, él es totalmente eterno, siempre ha existido, pero al mismo tiempo él es el origen de todo. Entonces dice aquí que la forma del Señor es eterna y bienaventurada y es omnisapiente. Omnisapiente significa que él lo sabe todo. Entonces, pues aquí por último menciona Srila Prabhupada que Krishna, que el Señor siempre actúa en favor de sus devotos y para que las personas puedan alcanzar sus metas. Esto pues se logra a través del servicio devocional y a través de que no queremos ninguna salvación. En realidad siempre estamos hablando de que todo lo que hacemos en este momento, ofrecer todo a Krishna, pensar en Krishna, escuchar sobre Dios, todo el tiempo, todo lo que hacemos, finalmente hemos hablado mucho de que lo queremos ofrecer, ¿no? Lo queremos ofrendar a Krishna. Pero hay que recordar que en realidad como que sí lo hacemos porque queremos finalmente nosotros alcanzar la meta suprema que es regresar con él, pero finalmente dice que un devoto en realidad nunca quiere la salvación, o sea, en realidad hay que tener esa humildad de decir, ok, yo voy a hacer todo esto, no me voy a pegar al resultado, si me corresponde regresar con Krishna, qué bueno, seremos los más felices, y si no, vamos a aceptar lo que Krishna nos dé, su misericordia, ¿no? Entonces, bueno, creo que sería todo. Ahorita me gustaría que elaboré 4 preguntas relacionadas a todos estos textos que me gustaría desarrollar, que juntos ahorita que tenemos tiempo, las reflexionemos. Déjenme, ya dejo de compartir pantalla para verlos. Un comentario de Agustín que dice, creo que ese temor radica en dejar asuntos sueltos en esta vida material, relaciones, familia, hijos, hermanos. Sí, muchas gracias, Agustín. Bueno, entonces, elaboré cuatro preguntas para que podamos reflexionar. Una de ellas es preguntarnos, ¿de qué siento temor? ¿De qué sentimos temor?
La siguiente sería, ¿estoy dispuesto o dispuesta a depender totalmente de Krishna? Igual ahorita se las escribo. La siguiente sería, ¿qué tanto quiero o anhelo alcanzar el servicio devocional al Señor? Y finalmente, ¿me estoy comportando como un Vaishnava? Y me gustaría nada más como comentarles un poquito sobre qué implica esto, ¿no? Para que lo tengamos en consideración. ¿De qué Y, siento temor? Hay que Manjari, ¿puedes repetir la tercera y la cuarta Sí. pregunta? Solo La para tercera anotarla. era, ¿qué tanto quiero o anhelo alcanzar el servicio devocional al Señor? Ujú. Eh, ¿Qué tanto quiero o anhelo alcanzar el servicio devocional al Señor? Y la cuarta, ¿me estoy comportando como un Vaishnava? Gracias. De nada, déjame, se las voy a poner así rapidito. Les comparto estas preguntas porque son las preguntas que a mí me surgieron cuando estuve leyendo todo esto. Eh, Creo que siempre hay sincronicidad. Sincronicidad significa que puede haber ciertos em, hechos que no están aparentemente, o sea, no están realmente relacionados, pero... Ah, sí, sí, gracias. Es que estoy escribiendo muy rápido, gracias, Alexa. Pero finalmente nos encontramos, se conectan, a pesar de que son cosas que no están, es como cuando tú estás pensando en una persona y esa persona te llama por teléfono porque quiere decirte algo o porque pensó en ti también, ¿no? Entonces, en general, no estás conectada, aparentemente, pero sí hay una relación, ¿no? Entonces, a mí me aparecieron estas preguntas porque justamente en estos momentos yo estoy haciéndome todo, como estoy como haciendo mucha introspección de unas situaciones que están ocurriendo. Y entonces, cuando leí todo esto, como que me quedé así totalmente de wow. Entonces me surgieron todas estas preguntas y entonces quise compartirlas con ustedes para que ustedes también hagan esa reflexión. Recordemos que ¿qué tanto anhelo alcanzar el servicio devocional? Pues Srila Prabhupada dice que eso implica convertirte en un alma entregada a Dios. ¿Y cómo me estoy comportando? Me estoy comportando como un Vaishnava. Recordemos que un Vaishnava desea todo lo mejor, incluso para sus enemigos. Entonces, bueno, no sé si ya alguien por ahí les pido que me tengo que retirar a las 9 súper en punto porque voy a tomar un curso, entonces les pido que compartan, nada más que sean de 2, 3 minutos sus compartidas, para que alcancen si varias personas quieren hablar, tenemos 10 minutos, ¿vale? Muchas gracias. ¿Alguien nos quiere compartir si ya reflexionó sobre esto? Pues creo que Va. son preguntas muy... ¿Alguien abrió el micrófono? No. No, yo digo, sin temor, compartan sin temor. Sin temor. Son preguntas como para reflexionar por largo tiempo. Creo que no son preguntas tan simples, ¿no? Son un poco... O sea, si bien
sí tenemos temores, ¿no? Yo por ejemplo, uno de los temores que siempre tengo es a equivocarme, ¿no? A lastimar, a que mis errores lastimen a otras personas. Eso es uno de los temores más comunes que tengo, que a veces como que me paralizan a actuar con firmeza, ¿no? Porque siento que lo que yo haga o decida puede afectar a otros, y eso es una cosa que constantemente me preocupa, pero creo que también tiene que ver con la no estar tan dispuesta a depender 100% de Krishna, ¿no? Porque si bien o sea, yo tengo una obligación moral o para con otros, ¿no? Por ejemplo, para con mi familia, para con devotos y devotas, para con mi maestro espiritual, tengo esa obligación moral, también confiar en Krishna, ¿no? Que Él va a guiar los pasos de todos nosotros de una manera correcta, ¿no? De la mejor manera, y Él es el mejor entrenador que nosotros podemos tener en esta vida, y que todo lo que hagamos también va a ser para nuestro aprendizaje, ¿no? Y bueno, ahí eso de que si nos estamos comportando como Vaishnavas o yo me estoy, pues a lo mejor disto mucho de eso, todavía es como mucho, mucho, y alcanzar el servicio devocional, pues sí, es algo que quisiera, pero entiendo que es un proceso y ahí lo vamos poco a poco. Eso. Muchas gracias, Alaksha. Sí, tienes razón. Igual si ustedes quieren llevarse estas preguntas para reflexionarlas internamente, está muy bien. Si solamente quieren compartir sobre alguna o sobre algún otro comentario al respecto de la clase. Gina alzó su mano. Sí, gracias. Bueno, yo lo que pudiera comentar acerca de la primera pregunta es de que, bueno, uno de mis más grandes temores es, por ejemplo, pues acerca de la educación de mi hijo, ¿sí? Darle así como que lo adecuado o correcto, ¿no? Y muchas veces, pues sí, dentro de todo este movimiento, pues es muy lindo el tú realizar eso y bueno, el adquirir conocimiento y obviamente eh, eso mismo te va a hacer cambiar, te hace cambiar el adquirir conocimiento. Entonces, a lo mejor puedes inspirar a muchas personas o a una persona nada más, pero yo siento que el más grande reto es inspirar a los hijos. Es muy importante eso porque a veces sí podemos sí inspirar a una amiga, un amigo que a lo mejor, bueno, nos podemos comunicar de alguna forma, ¿no? Ya como adultos, pero con un niño, ¿cómo le vas a transmitir todo ese conocimiento, no? O sea, porque también es nuestra responsabilidad también como devotos, pues instruir a nuestros hijos de este conocimiento, ¿no? Entonces, para mí es un gran reto y sí me da temor, ¿no? Porque a veces no sé ni por dónde empezar, ¿no? Y la otra situación es que nosotros, pues también tenemos, y eso yo considero que es la mayoría, que tenemos el temor a morir por no seguir disfrutando de, pues precisamente de la familia, los hijos, los amigos. Entonces, más que nada, ese es nuestro más grande temor, ¿no? Y por supuesto que yo sí estoy dispuesta a entregarme al servicio devocional con Krishna. Y también es un reto porque pues con este mundo material y a veces los familiares, ¿no? O sea, a veces estás muy apegado a tus familiares y ellos pues no tienen interés en el servicio devocional. Entonces, sí es un poquito a veces complicado, ¿no? O simplemente, pues lo que nos rodea, ¿no? Entonces, pero de que sí quiero, por supuesto que sí quiero. Estoy bien interesada en eso. Muchas gracias, Gina. Gracias. ¿Alguien más? Yo también comparto algo así como Gina, hablando de la sincronicidad. Siempre me preocupo mucho de cómo podemos hacer que nuestros hijos mejoren en su vida espiritual, ¿no? Y me he dado cuenta también de que una de las mejores formas es prepararse uno con todo el conocimiento,
y de esa manera podemos transmitirlos. Entonces ahí me gusta una frase que dice el señor Chaitanya Mahaprabhu, uno de los grandes maestros que seguimos, que es Krishna mismo en forma de devoto, que dice que primero debes prepararte tú para enseñar a los demás. Entonces hay varias frases así con varios autores, ¿no? Y sobre la última pregunta de que si eres un Vaishnava, se me vino que si haces lo que hace un Vaishnava, también a veces queremos ser muy perfectos y la perfección no nos deja llevar a cabo las actividades, ¿no? Si no canto 108 yapas, si no canto, hago purificación con tal mantra, si no ofrezco con los mantras adecuados, si no me paro a las 4:59, etcétera. Entonces son muchos pasos que a veces decimos, híjole, es muy difícil llegar a hacerlos y muchas veces podríamos decir, bueno, tal vez para después, etcétera. Entonces hay un libro que se llama Los hábitos atómicos, que son pequeños hábitos que hacemos diario, pero los hacemos conscientemente y poquito a poco, ¿no? Es no sé, se me viene a la mente un ejemplo de que comemos fuera de la mesa, por ciertas razones la mesa a veces tiene muchas cosas que vamos dejando. Entonces, un pequeño hábito sería, bueno, ir quitando de la mesa cosas para que haya un espacio para que te sientes ahí a comer, ¿no? No sé, en la cuestión de, por ejemplo, que nos sugieren y que nos mencionan que cantemos el Mahamantra Hare Krishna diario, entonces buscar la forma de, no sé, si me cuesta mucho levantarme temprano, pues acostarme un poco antes en la noche para poderme levantar más temprano, un poquito más temprano diario hasta que lleguemos al momento y al lugar adecuado para hacerlo, ¿no? Entonces esos pequeños hábitos nos van a llevar a hacer todo y de repente ya estamos sin esos obstáculos para llevar a cabo eso, ¿no? Gracias, es todo. Muchas gracias, Gaura. Sí, se me vino a la mente entonces que los hábitos atómicos son como un micro hábito o un micro pre-hábito, ¿no? Que te va a llegar, porque a veces somos de que, ay, pues es que quiero levantarme a tal hora y no lo logro. Entonces, bueno, comienza levantándote 5 minutos antes y así le vas hasta que puedas levantarte a la hora que quieres, ¿no? Por ejemplo, porque a veces nos cuesta trabajo hacer el cambio radical de ya de un día a otro, pum, me voy a estar levantando a las 6. Entonces empiezas, entonces me gustó, no lo sabía. ¿Alguien más quiere compartirnos algo? Manamohan nos puso su cámara. No sé si nos quieres Yo, compartir algo. bueno, no sé si él va a compartir, yo también quisiera, pero creo que ya no Adelante, hay Lu, tiempo. adelante. A mí me hiciste pensar, fue muy, muy fuerte, y comparto que uno de los mayores temores que tengo es a la pérdida de autonomía como consecuencia de la vejez. Ese es uno de mis grandes temores, porque es inevitable la vejez, pero es inevitable también que por más que te cuides, va a llegar un momento en que la decrepitud del cuerpo te va a ser dependiente y vas a dejar de hacer lo que puedes hacer como autónoma, ¿no? Y eso se asocia a otro gran temor, que es la pérdida de autonomía para generar el sustento material, ¿no? Aunque te jubiles, aunque te den, pero esa idea de tener que depender de alguien para que te traiga la comida o te cuiden o te den las medicinas, para mí es impresionante. Entonces siempre le he dicho a Dios, por favor, que me muera joven. O sea, yo no quiero llegar a viejita y tener que depender de nadie, ¿no? Eso es un poco una idea como
que siempre he tenido, pero ese es mi mayor temor. Qué interesante, es cierto. Muchas gracias, Lu. Creo que también me pasa. Y yo quería nada más compartirles que a mí, por ejemplo, sí me resonó mucho lo de... Me hice esta pregunta de me estoy comportando como un Vaishnava porque menciona que un Vaishnava pues desea todo lo mejor incluso para sus enemigos, ¿no? Entonces ahí fue cuando yo dije, o sea, yo soy realmente una Vaishnava, o sea, dije, creo que estoy un poco lejos todavía de eso, pero estoy en el proceso. Pues sí me resaltó mucho y dije, wow, esto está muy intenso. Y a Pues veces las muchas condiciones, gracias. a veces perdón, Tulsi, a veces los entornos en los que nos desarrollamos determinan a veces nuestros comportamientos y pensamientos, y eso hace crear miedos o no a los entornos en los que nos desenvolvemos. Entonces, superando, digamos, tratando de superar estos entornos en los que aprendimos, creo que nos pueden ayudar a ser mejores Vaishnavas. Muchas gracias, Manamohan. Pues ya estamos en tiempo. Srivas, tú querías decir algo porque prendiste tu cámara. No se oye, Rivas. No se oye. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan ahí? Ahí ya. Sí. 1, 2, 3. Muchas gracias. Igual me pareció muy interesante todo lo que mencionaban. Y son esa parte de que básicamente es aprender a practicar el desapego, ¿no? ¿Cómo es que se practica eso? Es como yo ahorita, ¿no? Que de alguna manera no puedo poner atención en todo lo como yo quisiera, ni participar como yo quisiera, pero a fin de cuentas, pues siempre uno tiene opciones. Y quería mencionar que en la tarde también vamos a tener una charla a las 5 que los devotos de Argentina me pidieron, precisamente sobre lo que Gina mencionaba, ¿no? Sobre todo de cómo cambiar, cómo transmutar el karma familiar, que obviamente a fin de cuentas el interés más grande es cómo lograr que nuestros hijos se vuelvan conscientes de Krishna, ¿no? Oye, espérame un segundito, por favor. En ese sentido, pues Krishna nos da todas las claves, ¿no? A veces, de hecho, bueno. Muchas gracias, Srivas. Un abrazo a todos, que estén bien. Abrazo. Pues muchas gracias. Gina nos menciona que Mahatma Prabhu dice que no tienes que ser perfecto, solo ser sincero. Creo que con esa frase nos quedamos. Deseo que todos tengan un maravilloso día en conciencia de Krishna, que tengan muy bonito fin de semana. Pues mañana nos vemos con Gaura, que vamos a platicar ya de todas estas conclusiones del capítulo 1. Que tengan muy bonito día. Gracias por la atención. Hare Krishna. Gracias, Hare cuídense Krishna, mucho. gracias. Abrazos. Vámonos al curso. Chao.